están, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta edición de La Semana en Enlace. Como siempre, para nosotros un placer estar con ustedes y traerles lo más importante a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional. Roberto Romero e Isabela María Sosuaga, como siempre, aquí, en nuestro compromiso semanal de información. Sí, así es. Bienvenidos a este espacio, a esta nueva emisión de análisis y comentarios. Y bueno, ¿qué te parece, Isabela, si vamos comenzando, entrando en materia? Bien. Precisamente a hablar de uno de los temas más importantes que hubo en la semana y que ha generado muchas expectativas de lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos en cuestión migratoria. Estamos hablando de la implementación de redadas, precisamente hecho por ICE, la institución que se encarga de regular la situación migratoria ya en Estados Unidos, y que pues por órdenes de Donald Trump empiezan redadas para ir a deportar a personas que están de manera indocumentada allá en Estados Unidos. Efectivamente, el Servicio de Inmigración y Aduanas pues ya está listo, según anunció y confirmó el mismo Donald Trump a través de Twitter y a través de conferencia de prensa, para deportar. Se calcula a más de 2,000 personas que ya recibieron orden de deportación en épocas pasadas, pero que no se habían podido implementar. La situación es que, claro está, se ha generado muchísimo miedo, muchísimo temor, pánico, podríamos decir, con nuestros paisanos y con indocumentados, porque no solo hay mexicanos, hay centroamericanos, hay de otros países, etcétera, con estas redadas masivas. Porque si tienen una característica especial es que van a ser, como lo llaman ellos, colaterales. Van a ser colaterales, es decir, van a ir por la X persona. Para quien tenga la orden de deportación debe estar firmada por un juez, y si esta persona está acompañada por otras personas, pues se van a llevar a todo el mundo. Así es, bueno, es algo que de alguna otra manera tenemos que analizar. Finalmente es la manera como responde Donald Trump a las negativas que ha obtenido por la Cámara de Representantes de Estados Unidos de negarle el financiamiento de su muro. Finalmente él ya lo había dicho desde el inicio, desde su gestión, que finalmente iba a buscar nuevas alternativas en dado caso de no tener los recursos que él espera para la construcción del muro, y esta es su primera respuesta tangible y, digamos, drástica a estas medidas para presionar precisamente al Congreso a que le puedan liberar este tipo de recursos. También debemos de ver que estamos en un contexto de campañas electorales en donde pues Donald Trump busca su reelección para completar un segundo periodo. Sin embargo, pues precisamente está echando mano de esto para ganar popularidad con las personas estadounidenses, sobre todo de aquellos grupos de personas que ven de manera negativa la situación de migración, ¿no? De la llegada de nuevas personas que ellos consideran que, pues, a final de cuentas, en vez de abonar a los Estados Unidos, pues son personas que vienen a quitarles el trabajo, es lo que ellos y lo que Donald Trump argumenta. Sin embargo, bueno, también desde el marco legal, pues es una batalla que ya se está iniciando allá en Estados Unidos, en donde, por supuesto, hay muchos gobiernos locales que se oponen a este tipo de operativos que se están implementando, y que están ellos, por su lado, haciendo una serie de manejo de información para las personas migrantes para que puedan en un momento dado reaccionar a este operativo y salir lo mejor posible librados. Efectivamente, se sabe que las redadas se van a llevar a cabo en 10 ciudades. Por lo menos lo que es el Servicio Exterior Mexicano ya está listo, todos los consulados tienen la información necesaria para proveerla a nuestros paisanos. Los demócratas, qué bueno que los mencionas, porque Nancy Pelosi y todos ya le habían pedido al presidente Trump que suspendiera, por favor, esta situación de las redadas. Y Nancy Pelosi dijo que pues era sumamente desafortunado haber elegido el día domingo para iniciar las redadas, porque se sabe que el día domingo nuestros paisanos van a la iglesia, van a las iglesias, van las familias enteras. Entonces, bueno, se considera sumamente desafortunado, porque cree que hasta en la iglesia, de la iglesia los van a detener. Y precisamente dentro de estas circunstancias difíciles, los consulados y el Servicio Exterior Mexicano aprovechó para dar a conocer a todos a los indocumentados que pudiesen tener alguna orden de deportación cuáles son sus derechos. Y sus derechos son muy claros, ¿no? Si llegan a la medianoche y les tocan la puerta, no deben abrir la puerta. Si se identifican con el Servicio de Inmigración Aduanas, deben decir qué es lo que quiere. Venimos por fulanito de tal,
tiene una orden. Si tenemos una orden, tiene que ser firmada por un juez y entonces no abrir la puerta, que la pasen por debajo de la puerta. Si efectivamente la orden está firmada por un juez tiene que abrir la puerta. Y una vez que se abra la puerta, se aconseja que nadie se mueva y nadie hable. Que se lleven a la persona y que la persona no hable ni diga absolutamente nada hasta que no haya hablado con su abogado y también no le hayan dado acceso a hablar con su consulado, ¿verdad? Porque el servicio de protección, para eso está, precisamente para saber cuál es el estatus jurídico de nuestros connacionales allá. Sí, y sobre todo para evitar que de alguna otra manera, en vez de defenderse, pueda cometer algún error, que utilice la ICE precisamente para deportarlo de manera inmediata o de alguna forma quitarle su derecho a que llegue a precisamente un abogado y que sea un juez quien decida esa situación. Es algo que también finalmente la cara que está mostrando este tipo de situaciones, de este tipo de políticas migratorias, ha hecho que la comunidad migrante finalmente utilice las redes sociales ahora precisamente para difundir la manera en cómo pueden salir mejor librados de este tipo de situaciones. La comunidad migrante allá en Estados Unidos se ha vuelto muy activa, ha hecho una serie de campañas muy fuertes precisamente para informar a todos los paisanos y las personas que de alguna otra manera también están indocumentadas en ese país, para ver de qué manera ellos pueden hacer valer sus derechos que tienen por el simple hecho de ser humanos allá en Estados Unidos, y que de alguna otra manera tengan la oportunidad siquiera de llegar ante un juez y ver de qué manera pues argumentar su situación y ver la posibilidad de que pueda quedarse allá en los Estados Unidos, que si bien es cierto es algo difícil, pero finalmente es algo que lo tiene que decidir un juez, cosa que es la idea, y lo que estaba buscando Donald Trump es que precisamente la expulsión de estas personas fuera masiva y de manera inmediata, cosa que pues obviamente viola ciertos derechos de las personas, ¿no? No, y no puede ser de manera inmediata. La idea es que, como dices, fuese lo más inmediato posible, pero ya lo dijeron, o sea, si en verdad es una redada donde van a detener miles de personas, las mismas instalaciones de migración no son suficientes para esos miles de personas. Se dice que incluso van a alquilar hoteles mientras se les prepara sus documentos de viaje. Y el portavoz de la Casa Blanca en Servicios de Ciudadanía y de Migración dijo que de hecho en Estados Unidos hay 1 millón de personas que ya tienen orden de deportación, orden de expulsión, 1 millón de personas, que por supuesto no pueden expulsar a 1 millón de personas, porque además en donde las ponen, volvemos a lo mismo, no hay lugar para poner a todas esas personas y la crisis humanitaria sería verdaderamente inmanejable, ¿verdad? Pero que tarde o temprano, aseguró, piensan expulsarlos. Sí, finalmente, ya sea que se alcance o no este tipo de cifras, sabemos que es una cuestión electorera. Claro. Sabemos que Donald Trump, incluso a sus críticos del mismo Congreso, personas, incluso partidarios de su propio partido, han dicho que pues este tipo de cosas es politiquería en vez de ser política. Es precisamente una cuestión nada más de imagen, porque incluso debemos de recordar que Donald Trump había propuesto incluso incluir la pregunta en el censo que se va a realizar allá en los Estados Unidos, en donde se incluyera la pregunta que dijeran de qué nacionalidad es, algo que para todos los congresistas, incluso algunos partidarios del Partido Republicano, dicen que es anticonstitucional. Sí, lo es. Y que finalmente Donald Trump tuvo que modificar eso y echarse para atrás para precisamente no ver afectadas sus aspiraciones electorales. Finalmente Donald Trump lo está haciendo todo por manera electoral, y que desafortunadamente otra vez la moneda de cambio viene siendo los migrantes, precisamente porque Donald Trump es una persona que sigue al pie de la letra eso del divide y vencerás. Él sabe que todavía la mayoría en Estados Unidos pues son de ciertas características raciales, y que finalmente para él otras minorías finalmente no se incluyen. Él lo que quiere es dividirlos precisamente para ganar el afecto o la simpatía de esa gran mayoría de norteamericanos que son precisamente descendientes de raza blanca, que finalmente son los que lo han llevado al poder, que desafortunadamente pues por la información que se les ha ido dando pues cada vez se vuelven más radicales. Incluso pues lo malo que por números ellos son la mayoría ya en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se desarrollan estas redadas a lo largo de la semana. Por supuesto ya les estaremos informando. Esperamos, aunque los consulados de México han dicho que no han recibido una confirmación
pues directa de que esto se va a llevar a cabo. Yo pues por lo menos considero que qué mayor confirmación que la afirmación del mismo presidente de Estados Unidos de que las redadas sí se van a llevar a cabo y que inicia el domingo que estamos cerrando, ¿no? Así es que, bueno, pues esperamos que la situación que transcurra sea dentro del mayor respeto de los derechos humanos, y si nuestros paisanos son detenidos ya saben que sí tienen derechos y deben hacer uso de sus derechos, no deben permitir que se violen sus derechos. Hay organizaciones no gubernamentales que están planteando demandar al Departamento de Justicia precisamente por todo esto que va a suceder, pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que se presenta a lo largo de la semana. Así es, de hecho, lluvia de demandas que van a llegar al gobierno de Estados Unidos precisamente es el principal argumento que usan los opositores a esta política, porque saben que eso va a ralentizar todavía más el proceso jurídico migratorio de Estados Unidos, que incluso lo puede llegar a reventar, es decir, a saturarlo de tal forma que sea imposible manejar ese número de deportaciones como se están manejando, y precisamente echar atrás la orden de Donald Trump. Esa es otra de las estrategias que se están manejando. Entonces hay que ver cómo funciona. Desafortunadamente pues es algo que pone en vigilia a toda la comunidad migrante, claro, y que pues mucho miedo, ¿no? Que desafortunadamente hay personas que sí caen en ese pánico. Lo más recomendable es de que se informen y de que en el momento, si son los desafortunados que llegan a estar en esta situación, que se pongan con pies de plomo a hacer las cosas tal y como pues de alguna manera recomiendan las redes sociales. Si les parece bien, amigos, vamos a cambiar ahora de tema, un tema que cimbró a la política y la sociedad y las finanzas de México durante esta semana, que fue sin duda alguna la renuncia completamente inesperada del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Que pues verdaderamente nadie se lo esperaba, pero que al parecer está fincada en discrepancias y en, de alguna manera, hechos de política pública y financiera que el secretario de Hacienda no estaba de acuerdo, ¿no? Así es, bueno, hay obviamente, como en todos lados, hay dos versiones. La versión precisamente del exsecretario ahora, que pues como dices, él dice que pues, había discrepancias precisamente con la manera en cómo se estaban llevando las políticas dentro de esta secretaría tan importante, las finanzas del país, en donde pues finalmente él decía que podía haber incluso conflicto de intereses, porque había que, bueno, lo que él puso en su carta que mandó, explicando el porqué su renuncia, él dice que pues había dentro de la Secretaría de Hacienda, había personal que obedecía solamente ciertos intereses y que no era el personal más adecuado para sus puestos, que no estaban con la preparación debida y que solamente obedecían finalmente intereses de particulares, precisamente para tener un puesto, ¿no? Un cargo político, más que lo que se necesitaba dentro de la Secretaría, a decir del exsecretario. Y por el otro lado, recordemos que en sus conferencias, Andrés Manuel López Obrador lo que dijo es de que pues había encontrado también discrepancias porque no estaba tan de acuerdo con su política que él estaba manejando, de cómo se tenía que manejar la macroeconomía, y que finalmente él lo redujo en una frase de decir que no puede haber poner vino nuevo en un envase viejo. Entonces, como diciendo de que a lo mejor pues no quería caminar hacia los proyectos que tiene respecto a los destinos de cómo se debe de manejar la macroeconomía del país. Efectivamente, bueno, quedó absolutamente claro que el exsecretario de Hacienda no estaba de acuerdo, en fin, en cómo el presidente, ¿verdad?, y algunos de los funcionarios querían manejar la política financiera del país. Y lo dijo muy claro, lo dijo en su carta, y mire, dice: estoy convencido que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, juzgando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea ya de derecha o sea de izquierda. Es decir, está más preocupado el secretario de Hacienda con respecto a las consecuencias que la política macroeconómica económica del país pueda tener en el pueblo de México, independientemente de qué giro tenga el gobierno, ¿no? Y aquí, pues el presidente dijo que el plan de desarrollo que había diseñado el exsecretario Ursúa era como si lo hubiese hecho Meade o si lo hubiera hecho Carstens, ¿no? Entonces, decía que básicamente era un plan de desarrollo neoliberal y que pues no calzaba dentro de las políticas actuales que él desea implementar.
Así es, bueno, y haciendo lectura de este cambio se vuelve importante y trascendente en el gobierno, precisamente porque es aquí donde las reacciones empiezan a dar. Primero que nada, en lo político, estamos hablando de que el exsecretario Ursúa era una persona que había seguido a López Obrador desde los tiempos en donde fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, una persona realmente cercana a lo que es Andrés Manuel y que finalmente, a lo mejor ya en el nivel, del plano, en el panorama nacional, pues no era tan fácil o tan sencillo llegar a acuerdos con la manera de pensar del presidente y de lo que, como dicen, cómo manejar la macroeconomía del país. En este caso estamos nosotros en el entendido de que lo que deja vislumbrar este tipo de situación es de que sí hay polarización de alguna otra manera el país está caminando a una economía más preocupada por la cuestión social que por los macroindicadores, es decir, lo que pasó a lo mejor en los gobiernos anteriores en donde se preocupaba más por cómo salían los números en niveles macroeconómicos, más de cómo se aterrizaba la economía en la sociedad como tal, es decir, el modelo neoliberal, y ahora pues obviamente Andrés Manuel quiere decir que va a caminar por la línea que de por sí dictó, que es una economía más de carácter social, más que de carácter neoliberal. Que también estaba mal. También estaba mal estar, favorecer la macroeconomía un 90% y dedicarle un 10% a la economía social, ¿no? Porque se ve en los bolsillos de nosotros los mexicanos y se ha visto en las últimas 2 o 3 administraciones que sí, la macroeconomía era maravillosa, teníamos números buenísimos, las calificadoras nos calificaban súper bien, pero mientras tanto lo que el mexicano ganaba y lo que gastaba pues era completamente dispar pero los números del país eran maravillosos y éramos la 7ª economía, 8ª economía 15, pero no nos alcanzaba en nuestras casas. Entonces eso también está mal. Sí, de hecho, uno de las críticas que se le dieron precisamente al presidente anterior, a Enrique Peña Nieto, era de cómo era posible que un país que estaba como 15 potencia económica del mundo, había países considerados primermundistas en lugares posteriores, claro, y tenían una mejor calidad de vida. Eso es lo que, de hecho, Andrés Manuel López Obrador fue lo que abanderó también para decir no es posible que haya un país en donde tengamos una economía tan productiva y que la gente pues siga viviendo en las situaciones en las que vivimos. Sí, lo que sí se tiene que ver es de que ojalá este tipo de situaciones y de diferencias ya de manera de pensar, de cómo se van a llevar los destinos económicos, macroeconómicos del país, no caigan tampoco en radicalismos. Exacto. Es decir, ya por la experiencia sabemos, por experiencia incluso de otros países, podemos vislumbrar que tampoco la solución es todo en manos o control del Estado, sino que también debe de haber una participación fuerte de la iniciativa privada. Es algo que Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a mover todo para que la gente se beneficiara, pero que sí estaban incluidos las personas, los empresarios y todo. Entonces, finalmente, ahora es donde se va a ver la prueba si realmente vamos por ahí. Finalmente, la reacción de Coparmex y de las otras cámaras cámaras empresariales e industriales del país, pues finalmente mostraron su preocupación, ya que esto es otro signo que genera incertidumbre en las inversiones. Debemos de tomar en cuenta de que cuando queda más de manifiesto que la economía del país va una economía social, muchos empresarios tienen el riesgo o tienen el temor de que sus inversiones sean afectadas, es decir, que a lo mejor se pueda estatizar algún tipo de industria, etcétera, cosa que, bueno, hasta el momento Andrés Manuel López Obrador no ha manifestado alguna intención de eso. Sin embargo, pues sí hay preocupación por el sector empresarial y lo manifestaron en la semana. Pues sí, lo manifestaron, y también lo que fueron calificadores como por ejemplo Moody's dijo que era preocupante y que sí afectaba lo que tú dices, ¿no? La certeza o certidumbre de la inversión tanto nacional como extranjera en el país, que el secretario hubiese renunciado por las razones que dijo que estaba renunciando, ¿no? Bueno, pues ahora ya llegó el señor Arturo Herrera, vamos a ver cómo se desempeña en esa cartera y pues vamos a ver, ojalá que México no pierda más inversión, porque
pues el Estado no es el generador del empleo, los generadores de empleo son los empresarios, ¿no? Son los inversionistas. Entonces es muy importante para México tener una situación sólida en ese sentido y generar confianza. Vamos a ver si el señor Herrera es capaz de generar confianza, la confianza que sí había generado Ursula, ¿no? Sí, de hecho ahorita una de las situaciones que están pasando y que precisamente organismos internacionales ven con preocupación es que no es algo propio de México. En el mundo entero está pasando una cuestión en la reunión del G20, fue algo que se trató de las situaciones económicas a nivel mundial, que todos están tendiendo a ser más proteccionistas. Sí. Algunos, como México, por las cuestiones ideológicas, de política social, que como que está llevando a manejarse la economía de cierto punto, y otras como en Estados Unidos, en donde se está llegando a un proteccionismo precisamente nacionalista. Entonces, finalmente ambas caras de la moneda son cuestiones que desincentivan un poco a la inversión porque no tienen esa certeza de decir se me va a respetar lo que yo estoy invirtiendo en alguna industria determinada, y eso es lo que mantiene a nivel mundial pues de alguna otra manera ese retroceso que ha estado, la desaceleración de la economía a nivel mundial, cosa que pues ya se vio en Estados Unidos también y que preocupa precisamente porque sabemos que cuando Estados Unidos su economía se empieza a ralentizar, México sufre mucho al respecto. No, efectivamente todas las publicaciones entendidas en esta materia ya están previendo así los albores, el inicio, ¿verdad?, de lo que es una recesión mundial. En Estados Unidos también, incluso aquí en México, aunque el presidente López Obrador dice que no ve ningún indicativo de recesión. Sin embargo, como bien dices, si se da un tipo de recesión en Estados Unidos, tarde o temprano se va a dar. Sí, recordemos que esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos sale a colación que ellos pues reducen el nivel de crecimiento de Estados Unidos para este año. Es decir, ellos esperaban crecer la economía de Estados Unidos, que es la más importante del mundo y la que crecía más rápido, de 3.6 la bajaron hasta 1.5, es decir, ellos esperan menos de la mitad incluso, ellos esperan y atribuyen a las políticas de Donald Trump este freno, porque los inversionistas ya no quieren arriesgar sus capitales porque no saben si van a amanecer con aranceles, la guerra comercial con China, los resultados. Claro. Entonces, eso parece ser de otro país, sin embargo, a México le afecta mucho porque tiene pues, mucho comercio y sobre todo a la mejora Andrés Manuel López Obrador, él está viendo los números, cómo están caminando en el país. Desafortunadamente, los factores externos pueden afectar mucho a la economía y no lograr el crecimiento que él espera, a lo mejor no por factores locales, sino por factores internacionales. No, ya lo dijo el Banco de México. ¿Sí? Redujo también esta semana lo que es la previsión de crecimiento para nuestro país. Entonces, ya se está viendo venir y yo creo que debiéramos prepararnos para eso, ¿no? Es algo que por lo menos nuestro presidente no debe ignorar, porque como dices, es un factor global y tarde o temprano eso va a alcanzar la economía de México y por supuesto los bolsillos de todos los mexicanos. Sí, de ahí lo que se explica de lo que está pasando en el mundo, ¿no? La cuestión parece la obsesión de Donald Trump de tener un conflicto precisamente para tratar de arreglar toda esta cuestión económica que está pasando a nivel mundial. Pues bueno, en un momento más vamos a hablar precisamente de los conflictos internacionales en los cuales Donald Trump está, pues de alguna manera, echándole fuego. Y si les parece, vamos a cambiar ahora de tema, ¿no? Y bien, otro de los temas que queremos mencionar rápidamente es la firma de 2 cartas de intención por parte de Estados Unidos para el desembolso de $800 millones con el fin de implementar ya lo que es el plan de desarrollo para el sureste de México y Centroamérica, ¿no? Importante, México le toca desembolsar 100 millones y estamos ya trabajando con lo que es El Salvador para poder generar fuentes de empleo a corto plazo y para incentivar a la gente en Centroamérica, en este caso Salvador, para que se queden en su país y no tengan que migrar. Así es, bueno, esta noticia estuvo bien vista precisamente por el gobierno de México, quienes a final de cuentas dijeron que ellos de alguna otra manera ven bien y que quiere decir que lo que hicieron precisamente en la cuestión de la frontera está empezando a dar resultados,
parte de eso, Estados Unidos, al leer estas cartas, de las cartas de intención, elogiaron de alguna otra manera lo que se viene haciendo ahorita, el control migratorio que está realizando México en la frontera sur, y precisamente como ven que van en buen camino, ellos están dispuestos ya a echar a andar este plan de desarrollo para lo que es Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica, y por supuesto México, precisamente para frenar esta migración, lo que pues es una de los factores que sí podemos reconocer que el gobierno de México ha tenido mucho que ver en esa iniciativa, y que afortunadamente pues parece que sí se va a concretar. Bueno, pues por supuesto vamos a seguir pendientes de cómo se desarrolle este plan, cómo se vaya implementando, y lo vamos a seguir comentando. Pero antes de que se nos acabe esta edición, queremos hacer mención de pues una nueva catástrofe ecológica más causada por Grupo México. En esta semana, en la bahía de Guaymas, según ellos dicen, de manera accidental, el Grupo México virtió 3,000 litros, ¿verdad? 3,000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Entonces, afortunadamente, y digo afortunadamente, pues alguien lo grabó, se pudo dar a conocer, nos enteramos, ya la Semarnat está investigando esta situación, pero la verdad es que yo no entiendo qué pasa con Grupo México. Si ustedes recordarán, hace unos años, en el río Sonora virtió 40,000 litros de metales tóxicos, matando absolutamente todo, flora, fauna, y enfermando a las personas, ¿no? Así es, Grupo México otra vez está inmiscuido en estos problemas ecológicos, de desastres ecológicos. La empresa ahorita argumenta que según estaba haciendo la transferencia de estos residuos de ácido sulfúrico precisamente de un tanque cisterna que tenían a otro, y que fue en el proceso de ese vaciado, de esa transferencia, en donde pues desafortunadamente, según dicen ellos, fue donde se hizo la fuga. Sin embargo, el video que se puede apreciar, pues se ve como que si fuera algo deliberado, como si lo vistiera. O sea, realmente es una imagen que logró captar una cámara de vigilancia, y que alguien la filtró, y que de alguna otra manera pues se ve y se observa que pues en Grupo México hay una situación que se tiene que investigar a fondo, porque como dices, no es la primera vez que están involucrados en un desastre de este tipo, y la verdad es de que pues a veces se empieza a sospechar de qué manera, no sabemos qué otras cosas hayan hecho. Finalmente es algo que pues sí se sabe, es precisamente por este tipo de situación, de que se pudo grabar, y pues a lo mejor no sabemos qué otras situaciones se hayan dado en el pasado, y es algo que preocupa, porque ya de por sí el país está sufriendo, y el planeta entero estamos sufriendo por cuestiones de cambio climático, y todavía le agregamos desechos tóxicos de este tipo en faunas que pues están también amenazados, como es muchas de las especies endémicas del mar de Cortés. Entonces ojalá la Semarnat, el gobierno, pues tome cartas en el asunto, y realmente pongan una multa, pero verdaderamente ejemplar, porque yo creo que ya es hora, ¿no? Sí. Bueno, y si te parece, vamos cerrando esta emisión con Irán. Así es, bueno, sigue el conflicto de dimes y diretes entre Estados Unidos e Irán. Esta semana, pues ahora se dice, ya participa más activamente uno de los aliados de Estados Unidos, que es Inglaterra, el Reino Unido, que quienes según afirman que lograron evitar que naves iraníes desviaran un petrolero de control británico hacia las aguas de Irán en el estrecho de Hormuz, allí entrado el Golfo Pérsico. Exacto, efectivamente, es uno más de los eventos que se están dando en esta situación, que no están claros, ¿verdad? Están dos versiones ahí, cada quien dice su situación. La Guardia Revolucionaria de Irán dice que no es cierto, que ellos jamás intentaron detener el petrolero. Sin embargo, Ejército de Estados Unidos y los británicos dicen que sí, que les estaban tratando de obligar a este petrolero a entrar a aguas iraníes, ¿no? Bueno, no sucedió, pero sigue ahí la situación bastante tensa entre, ahora ya son Estados Unidos, Inglaterra y el resto de Europa, ¿no? Por el enriquecimiento de uranio, que ahora sí ya está enriqueciendo uranio. Así es, recordemos que ahorita la Comunidad Europea lo que está ya planeando es hacer sanciones también a Irán, precisamente porque
ya está prácticamente, ya violó el pacto de 2015 y bueno, finalmente pues más bien deberían de ver qué sigue, porque ya ese pacto pues ya murió, ahora hay que ver qué es lo que sigue. Desafortunadamente creo que la directriz que están siguiendo las políticas internacionales no van por un buen camino, es decir, van más hacia el lado del conflicto que de la negociación. Irán ya pues por su lado pues ya también prácticamente ya dio por terminada todo tipo de posibilidad de negociación en ese sentido. Si no le respetan de levantarle las sanciones, no va a hacer nada para reducir su enriquecimiento, lo cual preocupa porque finalmente Estados Unidos dudo mucho que quiera reflexionar al respecto de sus decisiones y quitar sanciones. Es algo que pues obviamente no va a suceder. Es al contrario, en esta semana el presidente Donald Trump dijo que las sanciones iban a extremarse, o sea, lo que se ha puesto ahorita no es ni siquiera el 10% de sanciones que le van a poner a Irán. O sea, ya lo dijo incluso Mike Pompeo, las sanciones van de manera tremenda. Eso ya lo dijo Donald Trump. Y por otra parte, pues ya se manifestó alguien ahí en Medio Oriente, ¿verdad? Que es Israel. Benjamín Netanyahu dijo que Irán está enriqueciendo uranio con una sola, ¿cómo diré? Es una sola visión. ¿Cuál es? La producción de armas nucleares. Y entonces, al producir armas nucleares, se vuelve en un estado sumamente peligroso para esa región, para el Medio Oriente y para el resto del mundo. Sí, de hecho Estados Unidos incluso va todavía más allá en sus sospechas de decir que a lo mejor ya Irán finalmente tiene un programa nuclear que ha estado, lo que dijo Trump, que dijo que estuvo engañando a los gobiernos de su antecesor Barack Obama y que durante ese acuerdo pues finalmente Irán había ya enriquecido uranio suficiente como para la producción de armas nucleares. Entonces al final de cuentas son declaraciones que no abonan nada para la paz del mundo, ni mucho menos para llegar a un acuerdo, y que finalmente ahora pues tienen sumida toda esa región en situaciones complicadas y que pues finalmente es algo que son solo declaraciones, ninguna en estas cuestiones de política internacional, pues Estados Unidos ni sus aliados de alguna otra manera convencen al mundo de que efectivamente está pasando algo con esos fines. Sin embargo, pues también el hecho de estar enriqueciendo el uranio es para un objetivo, o sea, eso no se enriquece uranio para algún otro tipo de industria que no sea para fines nucleares, a lo mejor medicinales, de investigación y demás. Sin embargo, por la manera en cómo se está amenazando Irán a los demás países de decir de que poner otras centrifugadoras, finalmente eso tiene finalidad y es lo que todo el mundo teme, que ya haciendo las bases para desarrollar armas nucleares en esa región del mundo. Y eso solo abre una puerta que es la de la guerra. Y precisamente por eso Europa, Rusia, China, todo el mundo manifestó su preocupación, por supuesto todos nosotros alrededor del mundo, y vamos a esperar a ver qué sucede en esta semana, en esta situación que cada vez se complica más. Entonces, pues ya llegamos al final de esta emisión, de estos análisis y comentarios. Esperamos a ver cómo se desarrollan estos temas en la semana y por supuesto le hacemos la invitación de que nos siga y que nos vea la próxima semana en otra emisión de La Semana en Enlace. Que tengan una linda semana, cuídense. Vale.